Buenas tardes, hoy a continuación vamos a hablar sobre la primera parte del módulo 3, donde vamos a abordar lo que son los casos de los sistemas agropecuarios sostenibles en desarrollo. Es importante aclarar que esta clase es para dar un preámbulo de lo que son las exposiciones para la fecha del 24 de este mes. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad o desarrollo sostenible, ya entendemos y estamos claros que es la parte social, económica y ambiental. Y para ello debe haber un ente equitativo, viable y vivible. Entonces, para nosotros poder aclarar esos componentes que tienen todo ese sistema, nosotros tenemos que recordar que todo parte de que tenemos un recurso natural. Ese recurso natural en nuestro ambiente agropecuario pues se reduce a lo que son las pasturas, los animales y por ende en el aspecto social y económico pues la familia. Estos componentes son necesarios que tengan una productividad y un equilibrio para poder interactuar entre sí. Entonces es notable que las interacciones de ese sistema son lo que son los recursos, la parte del ecosistema y el humano animal. Entonces cuando nosotros hablamos del ecosistema recordamos que entran las pasturas en degradación, todo lo que es la parte del suelo, lo que es la parte del cambio climático, cuando esos recursos pues están cambiando debido al uso indiscriminado por parte de la parte humana, lo que es antropocéntrica, y que es la intervención como sí del hombre que es el contaminante. Si nosotros tuviéramos un balance respecto al equilibrio natural de los humanos y de la parte animal, pues estos balances no se romperían. Sin embargo, nosotros cuando necesitamos hacer producciones rompemos este balance de una u otra manera. Entonces recordamos cuáles son esos componentes bióticos. Entonces, de esos componentes bióticos, pues vemos todos los aportes que nos impulsa la parte natural. Cuando nosotros hablamos de la masa, nosotros hablamos de todas las partes micro y macrofauna que tiene el suelo, cómo circula esa materia y esa energía alrededor de todo lo que es el vínculo de un sistema agropecuario, ¿verdad? Donde tenemos el recurso suelo, tenemos la parte de tecnología, el hábitat como tal de los animales, el clima, su entorno social, ecológico, las plantas fitocenogénesis, que en el caso como es la interacción, los animales, y la biogénesis, que es la parte biótica, que es el componente biótico. Entonces nosotros entendemos que todo lo que nosotros hagamos de alguna u otra manera en esa interacción tiene una repercusión. El equilibrio como tal perfecto pues obviamente no existe, pero nosotros entendemos que si nosotros tratamos con el bienestar animal mejor a una vaca en ordeño, pues vamos a tener a través de su regulación de hormonales y de la hipófisis una respuesta a nivel de todo lo que es el cuerpo, y eso es lo que nos conlleva a que la oxitocina pues desemboque de una vez en lo que es las glándulas mamarias para nosotros obtener lo que es la leche. Entonces fíjense, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, que también ese animal tiene que estar en tranquilidad, tiene que estar en calma. Entonces ahí hablamos de bienestar animal. Cuando nosotros hablamos de la reconversión ambiental de la ganadería basada en los siguientes componentes, pues tenemos presente algo muy importante. Los sistemas silvopastoriles, cuando nosotros hablamos de cerca vivas, bancos forrajeros, mitos, silvopastoril intensivo, lo que es en la parte del sector forrajero, regeneración natural de proteros, cortinas rompevientos y la parte de árboles de franjas. Todos estos son componentes que nos ayudan a tener una ganadería estable, ¿ok? Con respecto a las pasturas. Fíjense que no todo recae solamente sobre la parte de suelo, ¿ok? En el sentido de que la mayor parte no solamente la tienen las herbáceas, sino también los árboles forrajeros. El manejo sostenible en el agua y suelo son muy importantes. La conservación de la biodiversidad en el ecosistema, cuando hablamos de las extensiones, la adaptación y mitigación del cambio climático, cómo nos adaptamos a ella, y parte de eso son los sistemas silvopastoriles. La producción de leche y carne en buena calidad según las buenas prácticas de manejo de ordeño, ¿okay? El manejo integral de plagas, ¿okay? El manejo integral de la parte de parásitos gastrointestinales. Todo eso tiene que ver con la parte sanitaria, que es fundamental para que se pueda expresar la genética, y por ende la producción agroecológica que tenga en el entorno.
Entonces, ¿la producción animal de qué depende? Pues la producción animal, cuando lo hablamos a nivel global, depende del desarrollo científico y tecnológico. O sea, todos los entes que involucran cada desarrollo sostenible de esto, cuando nosotros mejoramos las condiciones para hacer reproducción asistida, cuando nosotros mejoramos alguna, alguna medicina alternativa como apoyo para la parte de resistencia antihelmítica, cuando nosotros utilizamos productos naturales en algunos casos, pues mejoramos las condiciones. Eso también es desarrollo tecnológico. Cuando nosotros buscamos que la digestión a través de las enzimas sea mejor en nuestros rumiantes, todo eso es parte de un desarrollo científico, tecnológico, y por ende ha sido parte de las investigaciones de las instituciones y de los sitios privados. Entonces todo eso contribuye a nivel global, porque cuando nosotros vemos que nuestro vecino está mejor, pues nosotros queremos replicar obviamente ese tipo de sistema y sobre todo generar esas condiciones para nosotros poder obtener ganancias y mejorar nuestra economía. Pero nosotros en el desarrollo sostenible tenemos que tener algo claro y bien importante. Cuando decimos vivible y viable. Vivible es el aspecto social y viable es el aspecto económico, obviamente con la ecología presente en ambos. Entonces, cuando nosotros decimos vivible, es ese pensamiento que tenemos de que pueda ser óptimo y que pueda ser soportable, o sea, porque tiene que ser real, no puede ser una fantasía. Entonces, esos habitantes de esas fincas, esas sociedades, tienen que sobrevivir a los recursos que están en ese medio ambiente, ya a través del aire puro, de los alimentos. O sea, tienen que tener las mínimas condiciones cuando hablamos de calidad de vida. Entonces podemos garantizar la supervivencia no solamente de los individuos, que son los que están trabajando con los animales y esa sociedad, sino que además garantizamos también la supervivencia de ese ecosistema y del ambiente en general, o sea, de lo que nos rodea en nuestro entorno. Entonces, necesariamente vivible también es esa sociedad que depende de lo ecológico y a su vez entre la sinergia con lo ecológico a su vez depende de la sociedad. Porque nosotros no nos vamos a expresar, obviamente, si nosotros no buscamos todo lo que nos involucre pues en esas necesidades que necesitamos cubrir básicamente, como son los alimentos que se crean en estos ecosistemas. Entonces tenemos que tener como un equilibrio para que esas cosas pues puedan hablarse de desarrollo sostenible y sobre todo el aspecto social, ecológico y económico. Entonces, cuando nosotros nos vamos al otro aspecto que es viable a nivel económico, bueno, si lo buscamos en el diccionario, ese adjetivo es dicho de un asunto que por sus circunstancias tiene la probabilidad de poderse llevar a cabo. Entonces, viable es que se pueda llevar a cabo. O sea, es el camino en el proyecto, en el día a día, donde la rentabilidad y el bienestar se pueden ejecutar en esa ética ecológica, bioética. Entonces, ¿qué pasa? Esos aspectos o procesos productivos o procesos operativos deben rendir frutos. ¿Para qué? Para que esos costos de producción se mantengan o por ende disminuya y suban las ganancias, cosa que es bien complicada hoy en día. Pero entre más ecológica es una empresa, es más viable. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos podemos soportar en la ecología para nosotros ser más rentable económicamente? Bueno, eso tiene muchas premisas. En la actualidad las grandes empresas y exitosas hablan de materiales reciclables, de materiales de bajo costo, hablamos, y no por eso de mala calidad, ojo con eso, sino materiales que han tenido una repercusión en el mercado respecto a que salen rápidamente, que eso por la parte del consumidor, pero que también cuando llega su desecho a la basura, pues es biodegradable. Eso es una de las grandes premisas de estas empresas. Otra cosa que debe existir cuando hablamos de viabilidad en ese concepto es lo ecológico y lo económico. Porque nosotros no podemos decir algo que es viable si me va a costar más caro de lo que yo puedo invertir en ese producto. Entonces,
Aquí hablamos de estos sistemas agropecuarios sostenibles. Bueno, nosotros tenemos en ese uso de casos muchos casos. Nosotros dentro de los casos más fundamentales que vamos a tratar aquí en este subproyecto son las granjas sostenibles, los sistemas silvopastoril, huertos o conuco, granjas integrales, lombricultura, biodigestores y lo que es turismo sustentable. Todas estas modalidades, ¿okay?, o patrones o paradigmas y repercute significativamente en un sistema agropecuario. ¿Por qué? Porque ellos coayudan a mejorar las condiciones de la unidad en las entradas y salidas y sobre todo a reciclar todos los que son los subproductos que nosotros podemos estar generando de una forma y que creemos que son pérdidas y resulta que se pueden trabajar de otra manera, como es el caso de lo que son el estiércol, las heces y la parte de la orina. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas oportunidades? Bueno, esas oportunidades, cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, tenemos que entender que el agua es un elemento fundamental en cualquier actividad agropecuaria. La adaptabilidad del sistema, que ese sistema no irrumpa e interrumpa dentro de su ecosistema, rompiendo el famoso equilibrio que debe tener. Y otra cosa importante pues es guardar y preservar y conservar el llamado recurso que es más preciable, es el recurso tierra, porque es donde se lleva a cabo esta actividad agropecuaria. Entonces, muchas de esas cosas que nosotros necesitamos es cómo buscar alternativas para nosotros poder disminuir las cargas que están dentro del ecosistema o dentro de la unidad de producción para que éste pueda tener un equilibrio. Entonces aquí podemos hablar de ganadería sostenible. Excelente tema, por allí unos compañeros lo van a desarrollar o vamos a echar una ojeada simplemente. Se estima que la ganadería es principal fuente de ingresos alrededor de 200 millones de familias que se ocupan los pequeños productores en Asia, en África y América Latina. La única fuente de subsistencia para 20 millones de familias. ¿Qué significa esto? Que los que están alimentando hoy en día toda la industria, sobre todo en el caso de Venezuela, incluso nuestras bodegas, son los pequeños y medianos productores. Las grandes productores, esos se van para las capitales y para las exportaciones. Entonces, ¿qué pasa? Estos medianos productores tienen una cifra de que se van a ir duplicando en el tiempo. Y esa duplicación nada más va porque es un sistema que es práctico, que se sostiene en el tiempo, porque no requiere de tanta inversión y que tienen que trabajar con tecnología media. ¿Okay? No, aquí no se habla de tecnología alta, eso lo dejamos para las grandes empresas. Pero ¿qué es el problema principal que afecta a estas unidades de producción? Bueno, la degradación de las pasturas, como consecuencia la pérdida de productividad, la deforestación, una creciente dependencia de insumos externos, la tecnología, el material genético, la alta incidencia de enfermedades parasitarias y cualquier otra índole, virus, bacterias, las deficientes organización que tienen estas unidades de producción, no llevan registro, no saben qué es lo que tienen y les cuesta mucho comercializar. Esto es una de las grandes dificultades que presentan estas unidades de producción. Continuamente hablamos que la ganadería sostenible tiene 3 premisas fundamentales: los sistemas silvopastoriles, la tecnología y las alianzas. ¿Qué pasa con la ganadería sostenible? Porque ella se sostiene, porque ella es intensiva en áreas de poca extensión y ellos trabajan con la diversificación de los productos. La tecnología, ellos utilizan la ciencia, se apoyan en el intercambio del conocimiento, ya sea con sitios públicos o privados como instituciones, centros de investigación, universidades o cualquier estado que esté investigando en su área y les ayude a ellos a subsistir mejor. Alianzas y redes, es muy importante trabajar con tus vecinos cuando hablamos de la parte comercial, que tengas alianzas a nivel de lo que es el comercio, y la parte de formación y capacitación tanto para tu personal como tú ser ejemplo para otros hablando afuera. Los servicios ambientales y los servicios sostenibles. Bueno, los servicios ambientales son espectaculares. Hablamos de secuestro de carbono,
siembra las nacientes. Los servicios ambientales es cuando nosotros diversificamos la parte de los sistemas silvopastoriles a nivel de agroforestería, para lo que es diversificar toda la parte arbórea, tanto en madera como en frutales y forraje. Entonces estos servicios ambientales en algunos países son pagados y son pagados a muy buen precio. Y los sistemas silvopastoriles o sostenibles también nos ayuda con la parte de agricultura inteligente, que este es un tema ACI muy importante, que es un enfoque para desarrollar las condiciones técnicas para promover el desarrollo agrícola sostenible que contribuye a la seguridad alimentaria en el contexto del cambio climático. Para la aplicación, importante desarrollar marcos de apoyo que faciliten la identificación de portafolio de mejores prácticas y priorizar las inversiones. ¿Qué sucede? Esta agricultura habla de lo que es cerrar ciclos cortos a nivel de lo que son los ciclos de la agricultura permanente o la agricultura climáticamente inteligente. ¿Qué pasa? Para que todo esto sea necesario, también necesitamos de algo indispensable: liderazgo. Liderazgo es un conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o de actuar en personas o en grupos de trabajo determinado, y haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y sus objetivos. Mira, el liderazgo tiene 3 cosas fundamentales que necesitamos en un productor que quiera tener una ganadería sostenible. Descubrir el potencial de los otros. Tú tienes que identificar a tus trabajadores y en qué área o qué mejor son sus actitudes para desarrollar justamente en el campo que le permita y que te genere un beneficio. Ser ejemplo. Si tú no eres ejemplo de tus obreros o no eres ejemplo de tus empleados, pues dificultosamente te van a seguir. Ahí no hay liderazgo. Y hacer que todo un grupo de masa que están a tu alrededor, que son tu equipo, unir hacia una misma dirección, que todo el trabajo no sea un esfuerzo, sino que todo el trabajo vaya en una misma dirección. Entonces el liderazgo es un vértice importante del desarrollo sostenible, porque mediante nosotros podemos liderizar todos los aspectos que tiene la ganadería y que tiene la parte de agricultura sostenible, inteligente, respecto a los beneficios que esto nos trae y nos ayuda. Entonces, con todas esas premisas, nosotros podemos también entender que necesitamos fortalecer las alianzas. Entonces, ¿por qué fortalecer esas alianzas? Porque resulta que nosotros tenemos que dar servicios de divulgación, alianzas con institutos de investigación, red de productores. Señores, necesitamos organizarnos, ya sea para la leche, para las verduras, para los subproductos, para el valor agregado. Necesitamos organizarnos, necesitamos tener una ley de oferta y demanda que nos genere a todos un bien. Participación del Estado. Nosotros no podemos estar organizados y excluir al Estado, porque las leyes nos indican y las normas que tenemos que estar conjuntamente en regla con la sociedad. Y bueno, parte de esa participación son las leyes y normas que existen, porque cuando nosotros generamos comida que es para consumo humano, pues tenemos que tener muchas cosas al día legalmente. Ampliar los servicios. A veces nosotros nos limitamos solamente a lo que conocemos, porque no queremos trabajar lo que desconocemos, y entonces muchas de esas cosas repercuten en ampliar o buscar personas que sean especialistas en esas áreas, y esa fortaleza y esas alianzas es no depender siempre de las mismas personas o de un solo individuo. Entonces lo otro que nos genera es hacer la famosa parcela demostrativa. Yo conozco que soy sostenible cuando yo puedo mostrar con el ejemplo lo que yo he creado. Una de las cosas que tiene la parte de sostenibilidad es que se puede medir, tiene indicadores, te amplía los parámetros, y una de las cosas promisorias es que la puedes repetir. No es que yo soy sostenible hoy y mañana no puedo, ¿no? Puedo entrar en desequilibrio, pero puedo volver a retornar al equilibrio, y eso va a depender de que exista un patrón de conducta dentro de esas unidades de producción y que se fortalezca. Cuando exista algo como el cambio climático que me afecte, yo vuelvo a
a través de la resiliencia a entrar en un ambiente de un estado de comprobación, qué es lo que tengo, qué es lo que hay, qué es lo que he perdido, y volver a generar las condiciones para hablar de que una finca pues está en ganadería sostenible o sustentable. Mostrar con videos y fotos en los foros su experiencia. Necesitamos todos los que estamos en las instituciones, en los sitios de investigación, necesitamos conocer su experiencia, cómo hizo usted. Resulta ser que muchas de esas experiencias a veces terminamos entendiendo que no solamente son las condiciones que se generaron dentro de una empresa o una unidad de producción, sino que a veces es la persona. Por eso hablaba del liderazgo y de la fortaleza, porque la resiliencia que tiene una persona puede marcar la diferencia en cualquier lugar y en cualquier sitio. Las alianzas, pues cuando tenemos buenos vecinos, buenos hermanos, buenos procuradores, nosotros podemos establecer cosas buenas para todos en conjunción como comunidad. Otra forma importante es entender que la sostenibilidad también trata de que obviamente en la parte económica tú te sostengas en el tiempo como una especie alternativa. Y algo que está pasando ahorita que son las formas de producir basado en la sostenibilidad. Nosotros tenemos que entender que ahora con el famoso valor agregado y obviamente con la certificación de ser sostenible es un plus que nos está generando en las unidades de producción algo muy intangible pero sumamente beneficioso. Nosotros aquí en Venezuela estamos un poquito lejos de esa certificación. Sin embargo, sí podemos hablar de que podemos entender el comercio justo. Entonces, ¿cuál sería una estrategia nacional de comercio justo? Bueno, cuando la producción, la comercialización y el consumo se dan de la mano. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, los productores tienen que organizarse para fijar precios, para fijar condiciones. La comercialización nacional debe hablarse desde tiendas mayoristas hasta minoristas. ¿Cómo nosotros podemos hacer que ese comercio sea justo y sea lineal? El consumidor ya quiere, a través de la conciencia social y ecológica, quiere mejores productos, quiere productos sanos para no enfermarse. Entonces, de esto lleva a la parte de la certificación. Garantizarle al consumidor, que es el último en la cadena, que eso que está consumiendo está libre de hormonas, libre de contaminantes, libre de fitoquímicos, libre de todas esas cosas que generan después cáncer y que generan muchas de esas enfermedades que existen hoy en día. Entonces, eso también tiene que ver con una parte en el área de consumo, que es la promoción. ¿Qué significa? Si yo estoy certificado, si a mí el Estado o algún ente me certificó siendo sostenible, yo voy a promocionar mi producto porque es orgánico, de mejor calidad, libre de proles, así como dice la industria colombiana, libre de sello. Entonces, esas cosas que a veces nosotros no entendemos, es un servicio y estás prestando un bien al consumidor. Y ese bien también a veces no lo entendemos porque no estamos capacitados, no vemos esa parte empresarial de la unidad de producción como parte del sistema. Por eso el líder, que es el jefe de la unidad o la empresa de unidad de producción, debe entender que todas las premisas, cuando hablamos de la parte humana, tienen que haber actores involucrados, donde todos somos necesarios. Incluso el transportista es tan necesario porque es el primero que se tiene que sentir orgulloso de lo que está transportando. Y no como ocurre mucho aquí, que el transportista es el que se gana más dinero que incluso la persona que levantó el ganado o el que está haciendo el queso, etcétera. El transportista se queda con más plata. Bueno, entonces esos desafíos, por eso son desafíos, tenemos que romperlos a través de acuerdos, estrategias y sobre todo de la organización de los empresarios para ser escuchados delante del Estado. Y aunque nuestro Estado pues es muy difícil a nivel legal, pues yo considero que los productores han logrado marcar la diferencia de muchas formas. Y en Venezuela ciertamente necesitamos acreditarnos y certificarnos a través de lo que es la parte de agricultura sostenible. Les voy a poner un ejemplo de 10 principios de esta norma de sostenibilidad que están en algunos países
que habla del sistema de gestión social ambiental, conservación del ecosistema, protección de la vida silvestre, conservación de los recursos, trata justas y buenas condiciones laborales, las relaciones con la comunidad, salud integral, ocupacional, manejo de cultivo de plagas integrado, manejo conservación del suelo y manejo de desechos tanto sólidos como líquidos. O sea, hablamos de productividad versus estabilidad. Todos estos componentes que norma la agricultura para certificar son criterios técnicos que nos indican que somos sustentables o sostenibles en el tiempo. Y esta certificación de las fincas ganaderas pues es un instrumento para planificar, monitorear, documentar y garantizar, sobre todo al consumidor, que es el de la cadena final, lo bueno de las cosas que estamos haciendo en estas empresas y el producto que estamos sacando al final. Yo por lo menos apuesto a que no es lo mismo sacar queso que sacar queso duro, que sacar yogur, que sacar crema. Eso se llama valor agregado a nivel de comercio, y ese valor agregado pues genera indiscutiblemente durante el año unos ingresos beneficiosos. No solamente, pues obviamente muchos hoy en día prefieren sacar queso que leche cruda, porque los productos de valor agregado pues son mejor pagados, y eso garantiza la continuidad y mejora de los productos de la finca. Entonces, ahora ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en Venezuela? Pues el reto en Venezuela a la final, ¿qué va a ser? Pues ese producto es mejorar nuestra finca en Venezuela. Y nosotros en mi caso, obviamente como técnico e ingeniero, y ustedes futuros graduandos, pues el reto es seguir promocionando la estabilidad y sostenibilidad de estas empresas ganaderas o estas unidades de producción, ya sea pequeñas o medianas. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando nosotros escogemos la parte ambiental y mejorar las condiciones humanas de los empleados, pues nosotros trabajamos en armonía, y cuando algo se trabaja en armonía, pues muchas cosas son las que se logran. Que ameritan esfuerzo, siempre lo he dicho, lo digo cuando doy cualquier clase. No es esfuerzos, es organización y planificación. Nosotros no tenemos que esforzarnos si nosotros diariamente cumplimos con un horario, con una organización respecto a las cosas fundamentales que se deben hacer dentro de una unidad de producción. Siempre hay tiempo para todo, y todos los obreros y todo el personal participa de forma activa, tanto la familia y protagónica, pues se puede cumplir con estas actividades. Qué bueno que a veces que el día a día nos arropa la gasolina, el agua, la luz, el dólar. Bueno, esas son cosas que nosotros tenemos que aprender a aislarlas en ciertos momentos para poder cumplir con las cosas básicas. O sea, ese tipo de cosas debe haber una persona que se encargue de esa área. ¿Para qué? Para que por lo menos los demás integrantes del equipo de una unidad de producción se fijen o produzcan en el diario del ordeño, en el diario de la parte sanitaria, en el diario de la parte de alimentación, en la parte de higiene de las vaqueras, en lo que es la revisión de los perímetros. O sea, necesitamos siempre cumplir con ciertas metas. Sabemos que en el año pues tenemos que hacer reposición de animales, otros saldrán para la venta, nosotros tenemos que poner estantillo, o sea, debemos hacer suplementos. Esas cosas las sabe el productor, las conoce mejor que cualquier técnico, cualquier ingeniero, pero se rehúsa a hacerla. Entonces nosotros tenemos que aprender a planificar y a monitorear este tipo de actividades para poder ser sostenible y para poder dejar de forma marcada nuestras recomendaciones dentro de una unidad de producción. Y sobre todo, nosotros tenemos que tener alianza con nuestros vecinos. Nosotros no podemos trabajar de forma aislada. ¿Por qué? Porque entonces el vecino, si tiene brucelosis, si tiene aftosa, pues yo más temprano y tarde lo voy a tener. Entonces, si él está bien, yo estoy bien. Si nosotros todos en comunidad hablamos con el rutero, nos va mejor. Si nosotros en comunidad compramos los minerales, y así sucesivamente, pues tenemos que estar de forma organizada para poder enfrentar los retos y desafíos que el venezolano pues enfrenta diariamente, porque sabemos que es difícil trabajar de forma individual.
Bueno, esta ha sido la clase por hoy, espero que les haya gustado. No es la respuesta a todos los problemas que tenemos, pero es parte de la solución y yo creo que eso es lo importante. Y el éxito en la vida no se mide por lo que logra, sino por los obstáculos que supera. Yo creo que nuestros productores hoy en día hay que felicitarlos, darles la mano y darles un gran abrazo porque todos los días enfrentan súper retos, súper obstáculos y lo están sabiendo superar. Así que bueno, muchachos, a ustedes es el reto de superar estos obstáculos de lo que están pasando hoy en día.